pues saldría de alguna tarjeta de estas negras, supongo, ¿no? Porque la verdad que no hay dinero para pagar tanto mangoneo, ¿no? Pero sí, es verdad que es muy triste que hace año y medio cuando levantamos esta película, cuando empezamos a pensar en ella, no hubiéramos imaginado que año y medio después seguiría de vigencia o incluso de más actualidad, ¿no? Entonces, bueno, que año y medio después que llevemos tanto tiempo levantándonos todos los días con lo mismo, esa es la verdadera violencia, ¿no? Como decía Jovic, creo que estamos en el momento para decir basta ya, y esta película es un poco eso, ¿no? Nuestra manera de decir estamos hartos. Bueno, pues yo trabajaba en una productora audiovisual y un buen día de repente pues nos echaron a todos a la calle y entonces, bueno, pues claro, 35 años y se ve todo de una manera muy diferente, ¿no? Y más cuando entiendes que tu futuro va a depender de ti, por cómo está la situación en la que vivimos, ¿no? Y también además pues empiezas a tomar un poco conciencia social de lo que está pasando alrededor, ¿no? Que no es que no la tuvieras antes, ¿no? Pero bueno, siendo sinceros, pues teniendo un trabajo, llegando a final de mes, comprando mis películas, pues era feliz, ¿no? Y de repente cuando ves todo eso en peligro y encima te das cuenta que es por culpa de lo mal que está siendo gestionado todo, que nos están robando, bueno, pues entonces es cuando decides hacer algo, ¿no? Entonces se unieron mis ganas de hacer cine, mi espíritu de supervivencia y las ganas de denuncia social, de decir algo, ¿no? De decir basta ya. Entonces, pues ese es el germen de Justicia. Bueno, pues a la hora de dirigirla, como tuvimos que asumir roles que en otras producciones no hubiéramos tenido, como el de productor, el de, pues al final son tantos quebrados de cabeza, es una película pequeña, independiente. La verdad que no tengo la sensación de haberme quedado tranquilo rodándola. Ojalá tenga la oportunidad algún día de dirigir una película y nada más, ¿no? Ese día es el que yo me pondré a prueba como director. Creo que esto es más un ejercicio titánico de sacar algo adelante, cueste lo que cueste, sin ponerte a valorar a veces los planos o los movimientos de cámara como debería, ¿no? Dicho esto, bueno, pues sí, tengo diferentes directores, pues Brian De Palma yo creo que es un poco el director que despertó un poco mis ganas de querer hacer cine, porque a través de sus películas me di cuenta que lo importante no era lo que contabas, sino cómo estaba contado, ¿no? Que había un director detrás, ¿no? Pero ya te digo que luego a la hora de poner la película, de estar rodando, fue tan duro y tan difícil y había tantísima presión que no sentí una libertad como me hubiera gustado, ¿no? Para poder dirigir. Estoy siendo totalmente sincero. Bueno, nosotros vivimos en Zaragoza y allí es más difícil todo, ¿no? Pues porque las grandes productoras están en Madrid, Barcelona. Yo era consciente de que si me venía con el guión debajo del brazo, con el proyecto debajo del brazo, hubiera sido muy difícil encontrar una productora que se hubiera volcado o se hubiera involucrado en el proyecto, ¿no? Por el desconocimiento, por la desconfianza hacia alguien que no ha hecho nada todavía, y sentía esa premura, ¿no? Esa necesidad de querer hacerlo ya por el tema que estábamos tratando. Entonces lo que decidimos es no encomendarnos a nadie. ¿Qué ocurre? Pues eso, tiene la gran ventaja que no hemos tenido cortapisas, hemos hecho un poco lo que hemos querido, y tiene las desventajas que había que buscar la financiación de, pues como podíamos, ¿no? Y ahí es donde entra un poco pues el jugártelo todo a una carta. Yo tenía un dinerillo ahorrado de mi paso por Atrapa un Millón con Eva H, capitalicé mi paro, pues en lugar de estar esos 2 años cobrando, pues dije, bueno, pues lo capitalizo y lo invierto en la película, pedimos un supercrédito y luego la verdad pues que gracias a amigos, familiares que hicieron sus pequeñas aportaciones, inversores privados también, a los que iguales les mostramos que esto era una realidad y que incluso podían llegar a recuperar su inversión, bueno, pues ahí, de ahí pues fue de donde sacamos el dinero para hacer justicia. Bueno, pues la pérdida de Alex ha sido durísima, por inesperada. Yo creo que le quedaban muchísimos años de, pues eso, ¿no? De estar con su familia, de brindarnos grandes trabajos. Cuando tú te estás jugando todo, cuando te estás jugando lo que tienes y lo que no tienes, que alguien de su carisma y de su talento venga,
te coja del brazo y te diga te voy a ayudar hasta el final del camino, bueno, pues te une un vínculo enorme, ¿no? La pena es esa, que este viaje no había terminado, que él no ha podido ver su trabajo, pero quiero pensar que el personaje que interpreta, el de Ramón, es el de una buena persona, ¿no? Que es lo que era él, además de un gran actor. Entonces creo que confluyen esas dos cosas y que realmente puede ser un muy bonito homenaje, ¿no? Esta película para el público. Me alegra que me hagas esa pregunta, no me la habían hecho todavía. Pues sí, quiero decir, creo que se quedaron 4 escenas sin rodar directamente, y no por entender que a lo mejor no aportaban, no, directamente porque no pudimos, es decir, no llegamos a abarcar el calendario de trabajo, que era muy ambicioso para una producción tan pequeña como era la nuestra, ¿no? Y tan modesta. Y sí, se quedaron muchas cosas en el tintero, y alguna que otra también sí que se ha quedado en la sala de montaje. Al final lo que me di cuenta era que lo importante era que nos quedásemos con el mundo de la historia, con Justo y con Ramón, ¿no? Y aunque faltan muchísimas otras cosas que sobre el guión, la verdad que funcionaban muy bien, pues la película se ha quedado un poco en el núcleo, ¿no? En la historia humana de estos dos desgraciados, como somos casi todos los españoles, ¿no? Ahora mismo.